Buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio Aradillas, sacerdote, pensador, prolífico escritor y buen amigo. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido a Religión Digital, esta es tu casa. Hoy venimos a hablar de muchas cosas y de ninguna. Tenemos aquí 3 libros escritos por Antonio. El último, Dios es buena gente, editado por Visión Libros, que creo que no era el título original. No, el título original era Dios no es Dios. Es decir, el Dios en el cual tú y yo y casi toda la mayoría hemos sido educados, pues no es un Dios cristiano, seguro que no es. Yo me atrevería a decir que casi que no es ni humano siquiera. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios entonces? Dios, ¿O qué es las Dios? definiciones son muchas. Mi Dios para mí Antonio es mi Dios para mí, para los cristianos se llama Jesús. Y Jesús, a mí me gusta mucho recurrir al diccionario de la Real Academia Española y de las etimologías. Y Jesús significa Salvador. Un Dios que no es salve no es un Dios. Y menos es un Dios cristiano. Sin embargo, parece que en nuestra iglesia, en los últimos tiempos, o al menos en la iglesia que algunos hemos vivido, se da más importancia casi que a la salvación, a la condenación o a la prohibición de determinadas actitudes. Claro, evidentemente que sí. El otro día me emocionó mucho una señora que había leído este libro, al cual tú acabas de hacer referencia, y por más señas, era en Andorra. Y dice que me está ilustrando mucho este libro, porque una nieta mía va a hacer la primera comunión y el otro día de la señora, no mía, por favor. Dejémoslo claro. Dice, va a hacer la primera comunión y me dijo, abuela, Dios es malo. ¿Pero cómo Dios es malo? Claro, evidentemente que Dios es malo según la forma de la educación en la fe en la cual se nos imbuye, porque es un Dios condenador, es un Dios, no hagas esto porque te va a castigar Dios, etcétera, etcétera. Entonces es un Dios, nuestro Dios es un Dios que salva. Es un Dios que salva, y la Iglesia, como cualquiera que maneja el poder, pues necesita tener detrás una condenación. ¿Y cómo se reconquista a ese Dios, Antonio? Pues yo lo intento reconquistar o ayudar a que lo reconquistemos entre todos, entre todos, con una lectura atenta, despolitizada, desclericalizada del Evangelio y del Nuevo Testamento, no del Evangelio solo, sino del Nuevo Testamento en general, y eliminando cualquier clase de lectura, a no ser que sea, por ejemplo, el libro de los Salmos y el libro de algún otro libro del Antiguo Testamento, porque lo demás eso es literatura. Los bellos, quieres decir, el Cantar de los Cantares o alguno. El Cantar de los Cantares también, eso es, recuperaría, pero los demás, y eso es literatura semítica que está en todas partes para asustar al personal. Si uno sube al púlpito, o si uno escribe una pastoral o escribe una encíclica, teniendo detrás un Dios que es todopoderoso, un Dios condenador, etcétera, ese es también todopoderoso. Pero si escribe o predica en el nombre de Dios que constantemente salva y que su oficio y su ministerio, por decirlo con una palabra mucho más bíblica, es salvar, pues evidentemente que no disfruta, por decirlo de alguna forma así soez casi, no disfruta de las prerrogativas que tiene el que manda en el nombre de un Dios que condena y que te puede condenar. Tienes razón. La institución, por tanto, no es muy evangélica. No, que va a ser evangélica. La institución, yo lo primero que no sería solamente recomendarle, sino les exigiría a todos los que hoy nos adoctrinan, a todos, con letra mayúscula también, ¿verdad? Tanto de un lado como de otro. Sí, pero jerárquicamente, por supuesto, les obligaría a que estudiaran teología. Porque de verdad esa teología, normalmente canonística 100%, es de la Edad Media, eso no lleva a ninguna parte, eso no es teología. Y además que simultanearan necesariamente la teología con las ciencias antropológicas. De poco me sirve a mí que un señor sepa muchísima teología si no ha vivido. El cacareado diálogo fe y razón, del que se habla mucho y sí, pero que eso además hay que encarnarlo. Es decir, esta cuestión de, por poner un ejemplo, el celibato, ¿usted cómo va a poder hablar del celibato de la sexualidad desde una encíclica o desde si no conoce la realidad de las ciencias antropológicas? La vida pero usted cómo se atreve, de verdad yo estoy plenamente asustado, ¿cómo usted se atreve a adoctrinarnos, por ejemplo, en la cuestión de los matrimonios? ¿Usted qué sabe de eso?
Es decir, ciencias antropológicas. Y si hace falta una praxis, una práctica según Dios, totalmente legalizada, pues también, evidentemente. ¿Abogarías entonces por el matrimonio de... Fíjate la monstruosidad que significa, todavía está vigente en mayoritarios sectores de la Iglesia, aquello que decía San Agustín, que la justificación de la sexualidad estaba en los hijos. Es decir, que el placer sexual... La procreación. Está en la procreación. ¿Pero a quién se le ocurre esto? Vamos a convertir a todas las mujeres, vamos a convertir en otras tantas prostitutas, en definitiva. Es decir, que todo eso, y no como el lenguaje solo, sino y además las mismas palabras. Yo estoy asustado, por ejemplo, de que todavía se hable de guerra santa. ¿Pero cómo se puede seguir hablando de guerra santa? Otro, tribunales eclesiásticos. ¿Pero cómo se puede? Si es un tribunal, no puede ser eclesiástico. Y si es eclesiástico, si es la Iglesia, pues no puede disponer de tribunales. Otra palabra impresionantemente, diría yo, pues blasfema, de la cual se hace uso todavía con muchísima frecuencia, es anatematizar. Pero ¿a quién se le ocurre? Hay que ver lo que significa. Ahora, hace unos instantes estaba yo buscando en el diccionario para cerciorarme la palabra, el concepto de anatematizar. Es decir, condenar, excomulgar, en esta vida y en la otra. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que esto pueda tener eficacia hoy? Pues lo que pasa es que, naturalmente... pues tal vez el pecado está en que una identificación de una fe con una institución como el Imperio Romano y que ahí se... Claro, toda la culpa la tuvo pues Constantino, por ejemplo. Pero es que después esa culpa... Y su madre, que es santa, por cierto, Santa Elena. Bueno, eso de los santos también había que investigar. Y yo he hecho ya un estudio, Santos sin retablos, que llamo en otro libro mío, en el cual digo, bueno, vamos a ver... ¿Desde cuándo tiene y por qué acaparó la jerarquía la facultad de canonizar públicamente? ¿Quién tiene que canonizar? Es el pueblo. Yo me fío de los que ha canonizado el pueblo. Y la Madre Teresa, por ejemplo, a mí me molesta... Teresa, sí. A mí me molesta enormemente que la canonice el Papa, si ya lo ha canonizado el pueblo. ¿Verdad? Y que hay algún desliz que puede tener el pueblo, pues cuenta que los deslices, pero además estudiadísimos, de verdad, recientes, pasados y recientes, de la Edad Media y del siglo XXI casi, ¿verdad? Que se están teniendo, es decir, que hay que acercar, porque si no nos quedamos sin iglesia. Hablabas de Madre Teresa y de la canonización del pueblo y se me ha venido a la memoria ahora mismo un reciente fallecimiento de Vicente Ferrer. Eso no hay derecho a que oficialmente hayan rehuido nuestros obispos, por ejemplo, hayan rehuido el magnificar o el reconocer el testimonio fantástico, fabuloso de este hombre por aquello de que fue jesuita, no sé si secularizó o no, y se casó. Por favor, vamos y sobre todo vamos a rimar mucho más, incomparablemente más con el pueblo, que es el que tiene la razón en definitiva. Que parece que la Iglesia está en contra del pueblo, porque en cualquier sistema hay, claro, y se reconoce, y la misma Iglesia lo reconoce, pero no para sí, sino para los demás. Reconoce la democracia. Y en la Iglesia está reñida absolutamente con la democracia en todo orden de cosas. Los únicos votos que hay son para elegir el Papa, pero cuidado, que a esos los ha elegido el Papa anteriormente. Es decir, que él se perpetúa en los que ha elegido. De modo que a esas alturas pues vamos a ser un poco más serios, porque la gente ya va teniendo un poquito de más capacidad de discernimiento. Pero ahora que nos dicen ¿de cuántas noticias disponéis vosotros? Precisamente para que se pueda contribuir a que los demás sientan la Iglesia con capacidad de actualización, por ejemplo. Está claro que la identificación Iglesia-sociedad no se da. La institución está, y lo muestran las encuestas y la propia realidad de la vida, que está muy alejado del sentir social mayoritario. Antonio Radillas, además de ser un prolífico escritor de temas religiosos, también lo es, y mucho, y sobre todo en los últimos años, de cuestiones relacionadas con el turismo, que no siempre van alejadas de lo religioso, más bien al contrario. Otros dos de los libros que tenemos aquí es uno fantástico que quien les habla ha tenido oportunidad de leer y de releer, sobre los caminos de Santiago, ahora que el año que viene se va a celebrar Año Jacobeo, y otro sobre romerías sí, el y turismo santuarios religioso, como tú bien apuntas, pues es muy de Iglesia y es muy rentable.
No solamente con rentabilidad de indulgencias y de perdonanzas, sino con rentabilidad económica. Los que iban a Santiago se llamaban peregrinos, peragrum. Iban por el campo, disfrutando de todo lo que significaba la naturaleza. Los que iban a Roma, romeros, y los que iban, después cuando ya los árabes, sí, los musulmanes irrumpieron, los que iban a Jerusalén eran palmeros. Hay que ver el contenido religioso que tiene una auténtica peregrinación. Y entonces, pues José María Íñigo, en este caso, porque yo trabajo con José María Íñigo en los temas estos propios de turismo, publicamos un par de libros que es uno que lleva el título, como has apuntado ahora, Romerías, porque las romerías, a mí sobre todo que me gustan mucho las leyendas. Yo me fío más de la leyenda que de la historia. La historia la hacen los quienes vencen y la hacen a su propia medida. La leyenda la hace el pueblo. Y la perpetúa el pueblo, la cuenta de generación en generación. El pueblo, y la perpetúa hasta en imágenes, y la perpetúa en devoción, en compromiso, etcétera. Y otro libro, pues fue Monasterios con hospederías, que eso está progresando mucho, y en gran parte los monasterios están abriendo las puertas no solamente a la dulcería, sino que también lo están abriendo a la hospitalidad. Y en cierto modo se están profesionalizando también, porque están mejorando tanto la accesibilidad a los santuarios, como los horarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Guadalupe. Yo escribí otro libro que se llama Los paradores de turismo. Y en Guadalupe hay un parador de turismo, pero yo recomiendo, en todo orden de cosas, la hospedería del monasterio, porque dispone y además donde se pueda oír, y con una distribución litúrgica, porque la cuestión está, como tú muy bien apuntabas antes, que sí, que la Iglesia, la sociedad se está apartando de la Iglesia, pero sin embargo, cuando encuentra un cauce donde realizarse y donde ejercer su propia fe y su propia sensibilidad, hay que ver cómo acude. Tal vez las romerías y las peregrinaciones son los pocos lugares donde todavía pervive esa fe de los sencillos, esa fe más auténtica. Yo creo que es fe auténtica, cada una vestida de faralaes, o cada una vestida de jotas, y cada una vestida con las notas características, pero yo creo que hay fe ahí, sin duda de ninguna clase. Porque hay ha habido tanta desconexión entre esa fe de los sencillos y lo que es la ortodoxia jerárquica. Lo de dar más importancia, es que parece que creen en 14.000 vírgenes en lugar de pensar pues que cada uno puede tener su virgen, aunque no sea demasiado canónico, pues yo creo tema, pero es más real, más sencillo, sí. más de la tierra, tu virgen, tu Cristo. Yo creo, en definitiva, porque ¿quién nombra a los obispos? Pero a estas alturas que el pueblo, una diócesis cualquiera, se tenga que enterar del nombre de los obispos a través de la prensa. ¿Pero a quién se le ocurre esto? Los movimientos que hoy debe haber, y si no hay, que los haya, movimientos conscientes dentro de la Iglesia. Entonces ellos están a su bola, aparte totalmente. Y es decir, que si el pueblo estuviera más entrañado, o la Iglesia en el pueblo, pues que si no hay pueblo no hay Iglesia. Que hubiera más responsabilidad también a la hora de, no solo de elegir, sino de decidir y de poder cambiar cosas dentro de la propia. Es que yo me río ya, porque es de verdad otra situación no cabe. Cuando dicen, no, es que los obispos los nombra el Papa, tururús, pero si todos, y sobre todo los que hemos estado más metidos en la cuestión de Iglesia-Estado, nunciatura y demás, pues sabemos cómo se nombra. Y en este país últimamente ni siquiera parece que los nombra el nuncio, o sea que... Ave María Purísima. Es un pecado concebido. Nos estamos quedando sin tiempo. Es un placer hablar contigo. Tendremos más oportunidades seguramente. Sí que me gustaría que brevemente, en el minuto que nos queda, también nos comentaras por los proyectos que ven ustedes, aquí 2, 3 revistas. ¿En qué andas metido ahora, Antonio? Bueno, yo estuve metido mucho tiempo porque fui conciliario nacional de Mujeres de Acción Católica, y la mujer en la Iglesia. Hay que ver qué pecado tan grave la situación en la cual todavía se encuentra la mujer en la Iglesia. Esta misma semana el colectivo de dons de la Iglesia ha exigido la paridad y la corresponsabilidad en la Iglesia. Entonces, yo publiqué el tema del matrimonio, me parece que son 12 libros los cuales yo le he dedicado al matrimonio, proceso a los tribunales eclesiásticos. Pero ¿cómo puede concebirse que no hubiera divorcio en España? Legalmente no había divorcio en España, nada más que en el nombre de Dios, amén. Y hay que ver el trabajo y la economía que había que invertir para esto. Sí. Entonces, el tema de la mujer a mí me gusta mucho, y ahora tengo entre manos un libro que está a punto de salir que se llamará Los otros malos tratos.
porque los que salen todos los días en los periódicos es lamentabilísimo, pero ¿y los otros, los que no salen en los periódicos y que por sensibilidad y por ministerio sacerdotal sabemos muchas cosas de esto? Y otro libro que tengo entre manos ahora, pues como de turismo, pues me gusta mucho el tema pues sobre los ríos, el Ebro, río de turismo. Intento hacer... Siguiendo el curso del río como... Eso. ¿Cuáles son los atractivos turísticos y, por lo tanto, también los atractivos gastronómicos, vitivinícolas, etcétera, de lo que va ofreciendo los ríos? El título del Guadalquivir será el Guadalquivir, río patrimonio de la humanidad, porque me parece que también los ríos deberían tener aspiraciones, aunque eso políticamente... etcétera. Se ha pedido en la UNESCO, pero yo creo que todavía no ha... No, esa fue una idea que tuvimos nosotros y que al ver cómo se politizaba, pues intentamos prescindir. Pues ha sido un placer, Antonio. Sabes que esta es tu casa y cuando quieras podremos charlar otro rato, que seguro que habrá temas. Afortunadamente siempre hay temas, aunque eso suponga que las cosas no estén tan bien como debieran. Para eso estamos, para poner el dedo en la llaga. Para eso estamos. Ya con eso, y para ser críticos. Pues muchísimas gracias, Antonio, y ya sabes. Gracias a vosotros. Cuando quieras.